al Príncipe de paz, que nos guarda en completa paz a quienes ponen su confianza en Él. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, porque sus caminos son un deleite, en todas sus veredas hay paz. Bienvenidos a la casa de Dios este domingo en el culto devocional de la Iglesia Alianza Redimidos. Sean todos bienvenidos, nos ponemos de pie para la doxología. Evangelio de Lucas y vayamos al capítulo número 1 para leer los versículos del 5 al 13. Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 13. Amén. Y vamos a hacerlo de una manera alternada. Yo voy a empezar leyendo el 5, ustedes el 6 y terminamos juntos en el 13. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y agradaban y bendecían en todo los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que recién Zacarías, el sacerdote delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió. Y juntos el 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará un hijo y llamará su nombre Juan. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre eterno, está aquí tu pueblo reunido. Estamos aquí juntos para meditar en tu palabra. Tu palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridades en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que gobiernan los países de este planeta. Oramos por las personas que están puestas en autoridad en eminencia. Señor, que puedan llegar al conocimiento de tu verdad, para de esta manera ellos puedan impartir decisiones que estén de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, para que esas decisiones del gobierno del Ecuador sean de acuerdo a su voluntad, Padre. Oramos también por aquellas personas que están atravesando enfermedades en sus cuerpos. Oramos para que tu mano de gracia esté sobre ellos.
proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesita. Oramos por Rafael Rendón. Tú conoces, Señor, su estado de salud. Es un hijo tuyo que restableció su comunión contigo. Y ahora, como iglesia, juntos y en armonía, oramos para que tu mano de gracia esté sobre su salud. Oramos también por su esposa para que provea lo que necesita y le dé la fortaleza que en esta oportunidad ella necesita para continuar cumpliendo tu voluntad. Oramos también, Padre, para que usted nos hable mediante su palabra, que predispongamos nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonaremos el himno número 14, Nuestra Esperanza. Así es, nuestra esperanza y protección siempre será nuestro Señor. Así sea en la tormenta, así sea en la paz, en cualquier circunstancia de nuestra vida, sabemos que tenemos a alguien a quien acudir. Es por eso que los invito a ponerse de pie para seguir alabando el nombre del Señor con el himno número 32, Allá en el Pesebre. Hallelujah.
celebrar el nacimiento de Cristo, conocer la verdad y poderle alabar. A continuación, qué hermoso es poder alabarle y cuán hermoso es recordar en esta fecha su nacimiento. Así que le vamos a alabar con la alabanza Siempre Será. Imaginas
Permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema "Si no puedes creer, no podrás hablar". Escuchemos con atención y reverencia. El Antiguo Testamento termina con un libro que se llama Malaquías y que a muchos no les gusta porque tiene algunos principios bíblicos ahí. Desde el libro de Malaquías al libro de Mateos hay un silencio de parte de Dios de 400 años. Dios no se comunica con el hombre por 4 siglos. Él decide comunicarse nuevamente con el hombre. ¿Y de qué manera lo hace? Enviando un regalo. El primer regalo que envía la humanidad después de 400 años de silencio es a su único Hijo, a Jesús, a esta tierra, para mediante ese acontecimiento darnos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él, porque estábamos separados de Él por el pecado, estábamos perdidos en el pecado, y Dios restablece mediante el sacrificio de ese regalo la comunión nuevamente con Él. Y Dios intervino después de 400 años de silencio. El Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo, pero cronológicamente hablando, Lucas comenzó el Nuevo Testamento. Cronológicamente significa el orden por el cual van las cosas. Si hablamos cronológicamente, o si usted tiene una Biblia cronológica, va a encontrar que Lucas es el primer evangelio. Lucas nos narra la historia de Jesús desde una perspectiva única, como gentil que era y de profesión médico, y también era el primer historiador de la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan, Lucas escribe su evangelio Lucas y narra toda la vida de Jesús, aunque no lo conocían personalmente, y también dedicó parte de su tiempo a escribir todo lo que ocurrió en la iglesia primitiva con el libro de los Hechos. Lucas no fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. Sin embargo, le interesa que los hechos se preserven con exactitud y que los fundamentos de la fe se transmitan intactos a la generación siguiente. Y voy a leer Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas 1, versículos del 1 al 4. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas dice, muchos están tratando de poner en orden, pero yo las voy a poner en orden de acuerdo a los testimonios que voy a investigar. Y esas cosas, dice Lucas, son ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿y qué le dice? Escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, él está escribiendo a un personaje importante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien. Así hace Lucas la introducción a su libro.
En el griego más sonoro, Lucas, siguiendo los mejores modelos que podía encontrar, es como si Lucas dijera: voy a escribir la historia más importante del mundo y solo lo mejor es digno de ella. Es como si Lucas dijera eso. En su relato retrocedió hasta el nacimiento de Juan, cuando el ángel Gabriel apareció al padre de Juan, que servía en el templo, y ahí empieza su relato con el versículo 5, Lucas 1:5, que voy a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí el versículo nos dice que los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías, en esa época los nombres tienen significado, y el significado del nombre Zacarías es Dios recuerda. Eso significa Zacarías, Dios recuerda. Y el nombre de Elizabeth significa su juramento. Entonces, uniendo estos dos significados de estos dos nombres, quedaría Dios recuerda su juramento. El significado de los dos nombres, Zacarías y Elizabeth. ¿Cuándo pronunció Dios un juramento? Es la pregunta. ¿Cuándo Dios pronunció un juramento? Si los dos nombres, el significado de estos dos nombres es Dios recuerda su juramento. Entonces la pregunta lógica es: ¿cuándo Dios pronunció un juramento? Bueno, en el Salmo 89, los versículos del 34 al 37 registra esta ocasión cuando Dios hace un juramento. Y vamos al Salmo 89 y voy a leer los versículos del 34 al 37 para la respuesta a la pregunta: ¿cuándo pronunció Dios un juramento? Amén. No olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Esta palabra mudaré dice no cambiaré, me permaneceré. Una vez he jurado por mi sanidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo. Ahí está el juramento que Dios le hace a David. Y ahí termina con una palabra Selah. ¿Qué significa esta palabra Selah? Bueno, esta palabra Selah, que ustedes la ven mucho en los salmos, significa deténgase y escuche. Deténgase y escuche cuando usted ve la palabra Selah. Dios pronunció el juramento ante David y de que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. Cristo era ese descendiente. Dios recordó su juramento a David. Así es. Dios estaba listo para entrar en la historia humana después de 400 años de silencio. Observemos que las escrituras dicen que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante de Dios. ¿Y en qué sentido eran justos? Porque reconocieron que eran pobres pecadores y trajeron los sacrificios necesarios al templo. Y voy a leer Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿de qué manera? Irreprensibles, o sea que nadie los podía señalar, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ese era ese par de esposos ancianos. Era una pareja de esposos que trataban de agradar a Dios con su vida, pues se nos dice que ambos eran irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Eran personas de oración, pues sus oraciones habían sido escuchadas. Y vamos a leer el versículo 13, Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Eran esposos de oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías oraba para que Dios le diera la bendición de tener un hijo. Sin embargo, había una tragedia en sus vidas, porque no tenían hijos, eran estériles. Leamos el versículo 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada, eran ancianos. Aquí vemos a una pareja de ancianos sin hijos y con el deseo de tener un hijo, lo cual era una desgracia para una mujer hebrea. Era el triste caso de Elizabeth y Zacarías, pertenecientes ellos a la tribu de Leví. Servían en el templo, y voy a leer los versículos 8 al 12 del mismo capítulo 1 de Lucas. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Los sacerdotes hacían esto una vez al año, y era por suerte, y ahora le toca la suerte hacerlo a Zacarías. Y voy a seguir con el 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué le dijo el ángel? Y se turbó Zacarías al ver, y le sobrecogió un temor a Zacarías al ver al ángel que estaba ahí. Miren lo que ocurre aquí. El incienso, hermanos, se quemaba en el templo 2 veces al día. Cuando el pueblo veía el humo del incienso, oraba. El humo que ascendía a los cielos simbolizaba las oraciones que subían al trono de Dios. Zacarías estaba ejerciendo su servicio en el altar y él oró. El lugar reservado para la oración era el momento del sacrificio y de la tarde, y en esta parte de la ceremonia colocaba el incienso sobre el altar. De repente apareció un ángel. Si alguna vez ustedes ven a algún ángel, ¿qué harían? ¿Qué harían si de repente se les aparece una figura celestial, un ángel? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sería tal vez la misma de Zacarías? ¿Quedaría sobrecogido por el temor como lo hizo Zacarías? Bueno, vamos a leer el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué le parece a usted? El ángel Gabriel se le apareció y le dio un mensaje que debería haber traído mucha alegría al corazón de Zacarías. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth concebirá un hijo, y ese hijo será un servidor de Dios. Pues ese hijo sería quien prepararía el camino para la llegada del Mesías. Ese hijo era Juan el Bautista. Pero, hermanos, lastimosamente, cuando Zacarías recibió la noticia que venía de parte de Dios por medio del ángel, en lugar de dar gracias, en lugar de glorificar a Dios, Zacarías dudó y se preguntó cómo sería posible si él y su esposa eran ancianos de avanzada edad. Y voy a leer el versículo 18, Zacarías 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, estaba dudando, ¿cómo voy a conocer esto? Dame una muestra, no creo hasta que no lo vea. ¿Qué pasa en Zacarías? Duda. ¿Y qué es lo que él estaba orando? Por tener un hijo, y Dios le responde, y ahora que Dios le responde, él duda. Así somos muchos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma condición de Zacarías? Somos muy piadosos, guardamos los mandamientos dados por Dios, oramos diariamente, pero nos hace falta fe. Cuando oramos no creemos, y cuando Dios nos responde, pensamos que es imposible y no le atribuimos a Dios la respuesta. El sacerdote Zacarías estuvo tanto tiempo pidiéndole que cuando la oración fue respondida, él dudó por no haber creído las palabras de Dios. Por medio del ángel Gabriel, Zacarías quedó mudo. Por no haber creído, quedó mudo por haber dudado de las palabras de Dios. Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo. Muchos matrimonios tal vez estarán en este momento orando por un hijo. ¿Cómo sabemos que esta pareja estaba orando por un hijo? Porque el ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de este hijo que tiene ahora Elizabeth en su vientre. Y esas características las tenemos en los versículos 14 y 15. ¿Cómo va a ser este hijo que ella tiene ahí? Versículos 14 y 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Miren, hermanos, el hijo de Zacarías y Elizabeth iba a ser un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Una de las cosas que un nazareo había prometido era no beber licores ni vino. Él encontraría su alegría no en las bebidas embriagantes, sino en el Espíritu Santo de Dios. Por tal motivo, Pablo también escribió en Efesios capítulo 5, que voy a leer versículo 18, sin que pierdan la cita de base de Lucas 1. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da respuesta a esta parte. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que, y eso es un imperativo, una orden, sed llenos del Espíritu Santo. Convendría que aquellos que buscan su desahogo en el alcohol, pensando que por ello van a lograr calmar las inquietudes, las penas y la falta de paz que tienen, recuerden que el Espíritu Santo puede darnos esa fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles en las que estemos atravesando hoy. Realmente cada día vemos casos que nos muestran que el alcoholismo no aporta ninguna solución, sino que crea graves problemas de salud, graves problemas psicológicos, graves problemas familiares, graves problemas sociales, constituyendo un camino de difícil retorno. Eso hace el alcohol, las drogas y muchas cosas más. Un camino de difícil retorno. Y voy a leer Lucas, ahora sí volvamos a Lucas capítulo 1 para leer los versículos 16 y 17. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Estas son las características de este hijo que van a ser de estos ancianos que se llama Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los pobres y los hijos y de las rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí el evangelista Lucas nos está diciendo que tenemos que entender con claridad que aunque Juan el Bautista actuaría con el Espíritu Santo y el poder de Elías, no era Elías. Él reconciliaría a los padres con los hijos, dice, y Juan iba a unir a ambas generaciones. Así es. El problema actual no es tanto la distancia generacional que hay entre un adulto y un joven. No, ese no es el problema. El problema más bien es la distancia que existe entre los adultos y Dios. Ese es el problema. La distancia que existe entre los adultos y Dios. Porque si usted realmente está con Dios, usted se puede relacionar también con los jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevamos de no hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Es la primera pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva usted que no ha hablado de las maravillas que Dios ha hecho en su vida? Solo se ha dedicado a escuchar las maravillas que Dios ha hecho en su prójimo, pero usted es incapaz de compartir las maravillas que Dios ha hecho en su propia vida. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Estamos por terminar el año. ¿Hace cuánto tiempo que solamente oyes hablar a otros de las maravillas de Dios en sus vidas, pero nada pasa con tu vida? Nada pasa con tu vida. Escuchas testimonios de sanidades, de restauración familiar, de restauración matrimonial, de provisión económica, de sanidad, pero tu milagro no llega, tu petición no llega, tu testimonio siempre va quedando pendiente. ¿Cuánto tiempo llevas de estar en este mundo sin dar frutos? ¿Cuánto tiempo llevas de estar en este mundo sin dar frutos? Frutos espirituales. Asistes a los cultos dominicales, clamas por una petición, sirves con amor, pero nada pasa en tu vida. Nada pasa en tu vida, no hay ningún cambio en tu vida. ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? Es la pregunta. ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no podemos estar contando las maravillas de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no las podemos contar? ¿Sabe por qué? Porque no creemos las palabras de Dios. No creemos en las palabras de Dios. Y voy a leer Marcos 9:23 y no pierda la cita de Lucas. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos ser cristianos que servimos en la iglesia, somos constantes en los caminos de Dios, tratamos de agradar a Dios con nuestra vida, pero en nuestra vida hay un silencio espiritual, porque no creemos, porque en nuestro corazón hay dudas. Sí, hermanos, hay dudas, dudamos que Dios puede obrar. Por eso vivimos con dolor, en la depresión, en tiempos de desesperanza, sin gozo, sin paz, apesadumbrados por lo que estamos padeciendo.
Pero usted no cree y duda que Él logrará de acuerdo a sus planes y propósitos. Y entonces debemos descansar en Él. Descansar en Él. Descansar en Él significa espera la respuesta de Dios. No te apresures, espera en Él. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, si queremos recibir las peticiones que anhelamos, necesitamos no solamente ser servidores, no solamente tenemos que ser diáconos, no solamente tenemos que ser líderes, no solamente tenemos que ser pastores, maestros, miembros de una congregación, no solamente eso. Tenemos que ser verdaderamente creyentes, que creamos en la palabra de Dios, que creamos en nuestro Dios, que es un Dios vivo. Pero lo que pasa es que muchas veces nuestra creencia es intelectual, no de corazón, sino de mente. Entonces nos volvemos cristianos cabezones, llenos de conocimiento, pero sin vida, porque este conocimiento no lo ponemos en el corazón. Si lo poniéramos en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Vivimos lo que tenemos aquí. Tenemos que creer de todo corazón, sin dudar que Dios cumplirá sus promesas, y sus promesas en nuestras vidas son reales. Son reales. Y voy a leer Mateo 21:21. No pierda la cita de Lucas. Mateo 21:21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo recibiréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el evangelista Mateo? Jesús, hermanos, por supuesto, no estaba sugiriendo a sus seguidores que usaran la oración como magia para mover una montaña a nuestro antojo. No es lo que dice Jesús aquí. Más bien estaba señalando con firmeza la falta de fe de los discípulos y también la nuestra hoy, la falta de fe. ¿Qué clase de montañas está enfrentando usted hoy? ¿Qué clase de montaña está usted enfrentando hoy? ¿Se lo ha mencionado a Dios en oración? ¿Se lo ha mencionado a Dios en oración? ¿Cuán firme es su fe? ¿Cuán firme es su fe? ¿Por qué pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? Y voy a leer Isaías 49, 14 y 15. Isaías 49, 14 y 15. No pierda la cita de Lucas. Amén. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿No será eso que usted está pensando hoy? ¿El Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mire lo que dice la respuesta de Dios: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de mí. Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, peor aún de aquellos hijos que están en el vientre. Seguramente Zacarías
y su esposa Elizabeth habían orado desde su juventud por mí. Y en su vejez, quizás llegaron a pensar que Dios se había olvidado de su petición, que Dios se había olvidado de los anhelos de su corazón. Pero cada vez que Zacarías escuchaba su propio nombre, tenía que recordar que Dios no olvida, porque eso significa Zacarías. Dios no olvida, pues el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. Por medio de este mensaje hoy te dice Dios: yo no me he olvidado de tu petición y no me he olvidado de tu oración y no me he olvidado de ti. Solamente cree y espera. Tus oraciones han sido oídas. ¿Por qué estamos poniendo la mirada en nuestros límites y no en el poder de Dios? ¿Por qué usted hoy está poniendo su mirada en sus límites y no en el poder de Dios? Y voy a leer Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué entonces ponemos la mirada en nuestros límites y no en Dios? Zacarías no podía creer que su oración sería contestada, porque puso la mirada en su condición, en su edad y en la edad de su esposa. No podremos hablar de las maravillas de Dios en nuestras vidas si no podemos creer que no hay nada imposible para Dios. A pesar de nuestras limitantes físicas, económicas, materiales, no hay nada imposible para Dios. Tenemos que recordar que nuestro Dios pudo hacer que dos ancianos como Abraham y Sara, Abraham de 100 años y Sara de 90, pudieran tener un hijo. Él puede hacer cosas extraordinarias solamente si podemos creer. Nada más. Zacarías, que había sido tan conversador, quedaría mudo por un tiempo. La incredulidad siempre es muda. Estoy de acuerdo con una poetisa que dice, la poetisa es Elizabeth Barrett, y ella dice en uno de sus libros que aquel que no tenía fe debía permanecer en silencio. La duda es muda. Hay muchos que están constantemente expresando con gran abundancia de vocabulario su incredulidad. Más bien creo que merece la pena escuchar a quienes creen en Dios, a quienes tienen fe, porque verdaderamente tienen algo que decirnos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermanos, su fe? Sí, usted que nos escucha aquí y los que nos están viendo por el internet. ¿Cómo está su fe hoy? Una vez que usted ha orado, tiene la paz necesaria para que viva agradeciendo a Dios por lo que aún no ha recibido, pero que usted ya se lo pidió. ¿Tiene esa paz necesaria? Dios quiere que aprendamos a creer con una fe genuina. Dios quiere que nuestra fe sea genuina. Y voy a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, los versículos 15 y 16.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 15 y 16, sin perder la cita de base de Lucas. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Sí, hermano, ¿qué dice Pablo aquí? Que cuando hay una fe genuina, vamos a poder hablar de nuestro Salvador, no quedarnos callados, no quedarnos mudos. Que esta palabra nos desafíe a cada uno de nosotros a compartir en esta época las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de Navidad, donde recordamos que Jesús vino a nosotros para podernos dar la salvación que necesitábamos, pero lo más lamentable, que nosotros los hijos de Dios nos estamos olvidando de lo que significa la verdadera Navidad. Y estamos cerrando el lugar de Jesús en nuestras vidas, en nuestra fe. La Navidad entonces nos debe significar hablar a otros de Cristo, que vino a nosotros a salvarnos y también puede salvar a todo aquel que cree en Él. Este pasaje también nos deja una conclusión irónica. Así es. Después de 400 años, Dios irrumpe nuevamente en los asuntos de la raza humana. Pero precisamente el hombre con quien se comunica no cree en Él. Entonces queda mudo. ¿Y cómo hacer entender a aquella gente que había visto un ángel y que ahora no podía hablar? ¿Cómo podía hacer Zacarías ahí? Ya no podía hablar. ¿Cómo le podía decir, yo vi el ángel? Imaginámonos la variedad de gestos y movimientos que Zacarías habría utilizado para dar a conocer el mensaje que había recibido. Esta fue una situación interesante, hermanos. Zacarías no podía hablar y Elizabeth, por su condición, permaneció recluida durante varios meses, así que ella era la única que podía expresar su alegría por la llegada de un hijo. ¿Está usted, hermano, amigo, expresando su alegría por la venida del Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Está expresando su alegría porque ese Salvador del mundo vive hoy en su corazón? Amigo que me escucha, Dios está acercándose a usted para darle el bienestar, para decirle que Él te conoce, que Él te ama y que ha visto tu dolor, tu sufrimiento y quiere salvarte. Solo necesitas creer, nada más, creer. Él está aquí. Su palabra es lo que ella nos manifiesta. Su palabra está hablando a tu corazón mediante este mensaje. No le cierres tu corazón a Jesús. No seas como todo el mundo en la primera Navidad, que todo el mundo estuvo ocupado en ello, que no hubo lugar para Jesús porque no quisieron recibirlo. Solo falta que tú tomes la mano de Dios por medio de la fe y recibas el abrazo de Él y lo invites a tu corazón. Para ello debes confesar tu condición de pecador y pedirle perdón a Dios. Y te invito hoy que lo hagas. No rechaces el regalo que Dios ha mandado a la humanidad en estas fechas. Mandó a su Hijo
para que muera en la cruz en lugar mío y en lugar suyo, que cargara la culpa de pecado mía y suya. Lo que yo y usted debía de pagar, lo pagó Él en la cruz. Y mediante ese sacrificio nos dio el perdón de los pecados. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es muy sencillo: creer de corazón en Dios. Solamente creer, nada más. Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama la oración. Y si tú que estás aquí en esta sala y los que nos están viendo por el internet quieren que ese Jesús que nació un día en Belén nazca hoy en sus corazones, lo único que tienen que hacer es hacer suya la oración que voy a componer. Si usted quiere hacerlo en altavoz, hágalo. Si quiere hacerlo mentalmente, hágalo. Pero dígale a Dios así, inclinen su rostro, enseñarle reverencia a Dios y cierren sus ojos y vamos a orar. Y yo les pido a todo aquel que desea reconciliarse con Dios, a todo aquel que desea aceptar a Cristo como su Salvador en esta mañana, lo haga repitiendo la oración que voy a hacer y que lo haga con fe. Porque dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, vamos a recibir salvación y vida eterna. Oremos. Dios eterno, gracias porque me has estado hablando y reconozco que te he dado la espalda. He vivido a mi manera, sin creerte ni obedecerte. He hecho lo malo. Señor, hoy le pido misericordia y pido perdón. Creo que usted nació para dar su vida en la cruz, en lugar mío, y ahora poderme dar la salvación, porque usted resucitó y ahora se encuentra intercediendo por mí ante el Padre. Gracias, Señor, por amarme tanto. Me rindo ante ti. Tome, Señor, mi vida y ayúdeme a serle fiel. Ayúdeme a creerle y nunca más dudar de usted. Me encomiendo en sus manos, que son las mejores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que nos están mirando por el internet, si repitieron esta oración y la hicieron de corazón, ahora le corresponde buscar una iglesia donde predique la sana palabra de Dios y continúe su desarrollo espiritual. Y los que repitieron aquí la oración, yo estaré en la parte de atrás para hablar con ustedes y a poderlos seguir ayudando espiritualmente. Voy a estar en la parte de atrás una vez que terminemos aquí. Amén. Cantamos el himno número 205. Nosotros de camino, marchemos pues.
a nuestro amado pastor para la oración final. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y Señor, en fe yo creo que ha penetrado la mente de muchos en esta mañana. Y muchos se arrepintieron, muchos se reconciliaron contigo. Y esperamos, Señor, poderlos ayudar. Y que otras personas también puedan ayudar a los que se han arrepentido por el internet. Señor, tu palabra no está presa, tu palabra está viva y debe de seguir viviendo en el corazón de cada uno de nosotros, porque esa es nuestra responsabilidad como hijos tuyos en esta tierra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.